Di conmigo, creyente o discípulo. Comparto estos minutos esta palabra que Dios puso en mi corazón. La semana anterior compartí una parte introductoria de esta verdad en la que les enseñaba la diferencia que hay entre ser un creyente y ser un discípulo. Recordarán muchos la cruz de color rojo que representa. ¿A quién representaba la cruz de color rojo? ¿A quién representaba? Al creyente. Y la cruz de color blanco que representaba al discípulo. ¿Y cómo hay una diferencia entre solo ser un creyente en Dios a ser un discípulo de Jesús? Y les dejaba claro una verdad: cómo fue el Espíritu Santo el que nos llevó a nosotros a entender la verdad de Dios. Y por eso es que ahora todos los creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, como Cristo lo había prometido cuando Él dijo: cuando venga el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros siempre a toda verdad de Dios. Y fue donde Jesús habló con los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y la palabra permanecer, o sea, eran judíos que ya habían creído, que cualquiera les decía: ¿ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. ¿Por qué? Porque creímos en Jesús. Y a esos que eran cristianos, que si en aquel tiempo estuviéramos como esta noche, estarían en una iglesia congregándose, reunidos, porque eran creyentes. Pero a ellos Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No les estaba diciendo que nacerían de nuevo, porque ya habían nacido de nuevo, ya eran hijos de Dios. Pero Jesús quería que esos que estaban en aquel lugar no se quedaran solo siendo creyentes, sino que se volvieran discípulos. Y para volverse discípulos tenían que crecer en la palabra, tenían que afirmarse en la palabra, afirmarse en sus verdades, no ser fluctuantes, sino sólidos, con un carácter firme. Entonces, basado en todo esto, desarrollamos el tema de la semana anterior, la diferencia entre ser un creyente o ser una oveja nada más, a ser una oveja discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre la oveja solo como oveja y la oveja pero que también es discípulo del Señor? Si alguno no vio eso, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, el canal de Iglesia Maná YouTube, en YouTube, y ahí pueden ver este tema. Pero te digo 4 verdades muy importantes, 4 pilares para que una oveja se convierta en un discípulo. ¿Cómo es que una oveja, un creyente nada más que está en una iglesia, se puede convertir en un discípulo del Señor? En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 38, capítulo 2, verso 38 y luego versos 41 y 42, dice así la palabra: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces, o sea, Pedro estaba hablándole a gente que no era creyente y le dijo: arrepiéntanse para que venga perdón a ustedes, bautícense también para que venga también el arrepentimiento. Luego Pedro le dice: entonces recibirán el don del Espíritu Santo, es decir, van a ser llenos del Espíritu, el Espíritu Santo va a venir a morar en sus vidas. Dice luego el verso 41: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Wow, ¿se imagina usted que en un solo día, en un solo llamado, 3,000 personas levanten la mano y digan: recibo a Jesús como Señor y Salvador, y esas 3,000 personas sean bautizadas? ¿Cómo le llamamos a eso? Literalmente un avivamiento. Así le podemos llamar literalmente a eso, un avivamiento espiritual. Ver 3,000 personas que vengan a Cristo. ¿Desearían nuestros ojos ver eso alguna vez en la vida? Por supuesto que lo podemos ver, y aquí en Iglesia Maná lo podemos ver en el nombre de Jesús. Hay que creer, porque en Cristo los sueños tienen la bendita costumbre de hacerse realidad. Entonces dice la palabra: se añadieron como 3,000 personas, las cuales
se mantenían fieles a las enseñanzas, es decir, fielmente recibían la formación, como en la iglesia, fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Inspirado en esto, te menciono estos 4 pilares fundamentales para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada oveja de esta iglesia, cada oveja del reino de Dios, aquellas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube, que son miembros de Iglesia Maná y puedan estar en cualquier parte del mundo y nos hayan adoptado como su casa, principios fundamentales. ¿Cuál es el número 1? Principios. Di conmigo, principios. Pilares fundamentales, y el primero de ellos es principio. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra y les dice arrepiéntanse, bautícense todos ustedes para que sus pecados sean perdonados, así van a recibir al Espíritu Santo en sus vidas, y ese día recibieron su palabra 3,000 personas, las cuales también fueron bautizadas. Luego la palabra empieza a enseñarnos ahí una serie de principios fundamentales que a esos que se convirtieron, los fueron convirtiendo en discípulos. La fidelidad, escucha esto, la fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde está el fundamento de que esta gente empezara a crecer? ¿Dónde está el fundamento de que ellos empezaran a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde está el fundamento de que ellos no se quedaran ahí un día animados, un día desanimados, un día victoriosos, otro día derrotados? De que ellos no se quedaran diciendo un día soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios, y otro día diciendo no, yo seguro soy el peor impío. Un día diciendo yo me comprometo con Dios, pero otro día diciendo no quiero nada con Dios. Volátiles, doble ánimo, fluctuantes. No, ellos no eran así. Cuando yo veo esto digo, ¿dónde estaba el secreto? Para que aquellos creyentes, aquellas ovejas empezaran a crecer, empezaran a ser diferentes. La Biblia dice, ellos recibieron la palabra y ellos fueron fieles a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál fue la labor de cada uno de los pastores de la iglesia del primer siglo? ¿Cuál fue la labor de cada uno de los apóstoles, quienes habían recibido la mentoría y la formación de Jesús? Formar a la iglesia, enseñar a la iglesia, instruir a la iglesia. Así como hoy en día nosotros, yo desde acá formo a la iglesia a través de las enseñanzas. Cada uno de los líderes de grupos de conexión forma a la gente, motiva a la gente, enseña a la gente, anima a la gente, impulsan a la gente a través de las reuniones de los grupos de conexión. Como cada uno de los tutores de academia en la iglesia, en las tutorías que son virtuales, en muchos horarios durante la semana, están formando discípulos, están formando gente. Como en el compromiso, en todo lo que hacemos, recibiendo de Dios, acá en la iglesia, vamos creciendo hasta convertirnos en discípulos, siendo fieles a las enseñanzas. Porque lo que estamos enseñando es la palabra que sale de la boca de Dios. No es un invento que uno como hombre diga, voy a inventar esto y se los voy a enseñar. La palabra enseña cómo ellos eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles, dice la Biblia, pero también al mutuo compañerismo. Y ahí hay otros detalles que ya los voy a ir viendo, en el camino. ¿Qué es lo primero? Principios. Mire, cuando yo veo que ellos aprendieron, todos aquellos 3,000, más todos los que ya eran creyentes, cómo esa gente empezó a cambiar de mentalidad, cómo esa gente empezó a ser diferente, cómo cambiaron una mentalidad de ruina, de desgracia, de miseria, de esclavitud, porque ellos vivían subyugados bajo el control y el dominio del imperio romano en ese tiempo. Cómo cambiaron una mentalidad de odio, de deseos de venganza a un imperio que los tenía sometidos, que les cobraba impuestos hasta por lo que no tenían que cobrarles. Tenían literalmente una vida que sentían de amargura, pero empezaron a cambiar, empezaron sus vidas a ser totalmente diferentes, a tener una mentalidad diferente. Ya no la mentalidad de no voy para ninguna parte, no voy a hacer nada porque estamos sometidos. No, ellos no pusieron excusas.
Y la vida de aquellos creyentes de la iglesia del primer siglo empezó a cambiar, pero empezaron a someterse a la enseñanza que la iglesia les estaba dando. Cuando yo veo cómo hay un ánimo especial de recibir como esponjas todo lo que Dios traiga, yo digo, Señor, estamos dispuestos porque queremos llevar la iglesia a otro nivel. Viene gente que nos quiere enseñar sobre administración, que nos quiere enseñar cómo ser soñadores, que nos quiere enseñar cómo emprender, cómo levantar proyectos, cómo se logra el éxito fundamentado en la palabra, cómo grandes hombres de Dios en la Biblia lograron grandes cosas. Yo digo, wow, esa mentoría es para la iglesia. Como gente que está en el peor ahogo financiero, como gente que no tiene propósito y motivación en la vida por la asfixia que hay con las deudas y muchas cosas, pueden salir adelante y lograr una mentalidad diferente. Todo eso la iglesia de manera integral lo enseña. ¿Y por qué lo enseña la iglesia? Porque hay principios de vida que nosotros debemos de aprender, y eso se aprende dentro de la iglesia. Eso fue lo que empezó a lograr el éxito para que los creyentes del primer siglo cambiaran su mentalidad. Empezaron a caminar en principios de temor a Dios o de temor de Dios, principios de honra a Dios, principios de administración financiera, principios de amor al prójimo, principios de bendecir y no maldecir, y una lista inmensa que ellos empezaron a acuñar y desarrollar en su vida, que les hizo tener una mentalidad diferente. Pero número 2, ese es un pilar fundamental, los principios sobre los que debemos de caminar. Antes de ir al punto 2, te voy a decir algo, y voy a decir esto claro: no te permitas que tu vida sea un collage de ideas, de un lado y de otro. Cuando digo de un lado y de otro, recibes formación en la iglesia, recibes principios en la iglesia, recibes ministración del Espíritu Santo en la iglesia, pero andas como abejón de mayo, pegando por todo lado, buscando qué te dan por aquí y qué te dan por allá. Y no hablo exclusivamente de otras iglesias, hablo de muchos otros entornos. Recibo de Dios las verdades infalibles de su palabra, pero muchos andan desesperados y muchos lloran hasta diciendo: ¿por qué murió aquel que nos decía siempre Virgo? Mucho amor, mucha prosperidad, muchas. Y muchos decían: Señor, gracias porque Walter fue el instrumento tuyo para responderme. Y andan buscando por un lado y por otro y por otro y por otro a ver qué los llena, cuando sabemos que es Dios el que llena todo en el corazón de las personas. Por eso debemos caminar nuestra vida basada y fundamentada en principios. Número 2, comunión. ¿Cuál fue el éxito para que ellos no fueran solo ovejas, no fueran solo creyentes, sino que fueran también discípulos? Dice la Biblia en Hechos 2:44: y todos los que habían creído se mantenían unidos. ¿Cómo se mantenían? Unidos, y lo compartían todo. Cuando hablo de comunión, un principio fundamental para yo no ser solo un creyente, sino convertirme en un discípulo del Señor, es lo que la Biblia define como el mutuo compañerismo. Y eso solo se puede dar siendo parte de las relaciones los unos con los otros. Cuando la Biblia dice de que se mantenían unidos todos los que habían creído, quiero decirles algo: no dice la palabra que es que todos tenían el mismo temperamento, que es que todos tenían una empatía total unos con otros, que es que todos tenían gustos muy afines los unos con los otros. Porque yo puedo, por ejemplo, llegar y decir: Luis que está aquí, Luis, ponte de pie. Y puedo llegar y decir: Jason, ponte de pie. Y decir: ustedes tienen que estar unidos. Y Luis decir: está loco con ese tipo, con ese chavalo. Usted no lo conoce. Ese chavalo es una lora, habla y habla y habla y habla y habla. Y llega Jason por otro lado y dice: ay, no, yo con Luis no. Yo no puedo con una persona que hay que sacarle las palabras con una cucharita. Siéntense, por favor.
Lo que estoy diciendo es que son dos personas de personalidades, de temperamentos muy diferentes. Cuando yo me voy a la iglesia del primer siglo, estoy seguro que estaban los sanguíneos, estaban los coléricos, estaban los melancólicos, estaban los almáticos, todas las diferentes rasgos de personalidad que tenemos los unos a los otros. Pero ¿dónde es que la Biblia enseña el principio de los unos a los otros? En que somos tan diferentes, pero tenemos en común que fuimos lavados por el mismo Cristo en la misma cruz con toda su sangre, y perdonó al flemático, perdonó al almático, sanó a aquel que era el colérico, le cambió la vida a todos. El amor de Dios se manifestó para salvación a todos, no solo a unos. Entonces, todos somos diferentes, todos tenemos diferente personalidad, hay diferentes caracteres, hay diferentes gustos en muchas cosas, hay afinidades diferentes, hay empatías diferentes en cuanto a personalidades, pero al final de cuentas todos somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia enseña: llora con el que llora y ríe con el que ríe. Mire, yo he estado en estos días en una campaña fuerte. No tan fuerte, pero la he tenido. Y me he aprovechado también de las facilidades que Dios me otorga a través de la televisión. No es mi tema, pero lo acuño en esto. El tema de las mascotas, el tema de los perritos. Les contaba 2 semanas atrás el dolor en mi familia por la muerte de nuestra perrita Prada, y cómo ha sido un dolor muy grande para nosotros, porque ella era parte de la casa, ella era parte de la familia. Y a veces vienen memorias y nos damos la libertad en el entorno privado de mi casa de llorar, de derramar lágrimas. A veces veo a mi esposa llorando, me le acerco, la abrazo y ya yo sé qué es lo que está pasando. A veces a mí me bajan lágrimas, pero hoy me escondo. O mis hijos. Vivimos un duelo por la partida de nuestra perrita Prada. Fue muy duro para nosotros. Hay gente que decía, un pastor y llorando por un perro. Otros decían, llore por las almas. Yo he llorado por las almas toda mi vida y he llevado a multitudes al conocimiento de Cristo. Pero qué pasión más linda por la creación de Dios con los animales. Esta semana se nos fue Prada y nos quedó Lili, nuestra compañera fiel y nuestra mascota de 15 años. El miércoles perdimos a Lili. Se nos murió Lili el miércoles. El duelo se nos hizo doble y ha sido un duelo duro. Pero aquí es donde voy al punto. Yo he dicho, Señor, qué lindo. No es algo que uno espera, pero yo he dicho, Señor, qué lindo. ¿Cómo hay gente tan empática que aún siendo nosotros los pastores, y que a la gente puede decir, allá están y tienen otro nivel de fe y un montón de cosas? Oiga, mensajes, abrazos, palabras de aliento. Pastores, nosotros sabemos lo que significa. Gente que ha llegado a abrazar a mi esposa, a decirle, vengo a llorar con vos. Gente que nos ha dicho, yo sé el dolor que ustedes pueden sentir, la situación que pueden pasar por la pérdida de mascotas y todo esto. Y yo he dicho, Señor, qué lindo cuando no hay un egoísmo, sino más bien una actitud de estás llorando, yo voy a llorar contigo. Estás mal, estás caído, estás caída, yo te voy a levantar, yo te voy a sostener, yo no te voy a dejar caer, yo te voy a animar, te voy a levantar. ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Fue que Dios te prosperó, Dios te dio un carro nuevo. Bueno, si hubiera sido, qué bendición. Sí, está bonito el carro. Claro, si hubiera sido yo, me hubieras pedido consejo. Yo no hubiera comprado nunca ese color. ¿Qué color más cochino? Te vas a dar cuenta de que siempre vas a andar el carro, pero hecho un asco. Pero qué bendición que Dios te dio un carro. Nadie invitó a esa persona a criticar la prosperidad del otro. Significa que su corazón está mordido de la envidia. A lo que se le invitó fue a gozarse con el que está gozoso, a alegrarse con el que está alegre. Y esa es la iglesia que fundamentó nuestra fe cristiana, la iglesia del primer siglo. La Biblia dice, tenían comunión los unos con los otros. Estás llorando, aquí vengo a llorar contigo.
Estás débil, aquí vengo a sostenerte y a levantarte. Estás alegre, estás feliz, porque Dios te prosperó. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! Mire, la semana pasada se me acercó un matrimonio de la iglesia aquí, muy lindo, servidores fieles de la iglesia. Y yo les vi la cara y se me asustaron. Me dicen: Paz, queremos que veas algo. Leandro y King, por allá está Leandro sirviendo en el sonido, y King ahora estaba acá en la alabanza, y me llevaron a ver su carro nuevo que estaba ahí. Yo dije: wow, qué lindo. Pero me les paré al frente y les digo: ¿saben qué? Quiero decirles algo. Ese carro no es una bendición. Y se quedaron así. Ese carro no es una bendición. Ustedes son tan bendecidos que porque son tan bendecidos los persiguen las cosas buenas de Dios. Y esto es una evidencia de todo lo que Dios va a traer. Un bendecido siempre va a tener como sombra las bendiciones de Dios. Donde quiera que vaya un hijo de Dios, ahí tiene que ir su bendición. De donde quiera que venga un hijo de Dios, ahí tiene que venir su bendición. Ahora, rompí el protocolo y les dije: al final de cuentas, en nuestro hablar normal decimos esto es una bendición, y la verdad es que es una linda bendición. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos tan bendecidos porque somos hijos de Dios, porque a ti no te sigue la desgracia, no te sigue la ruina, no te sigue la maldición, no te sigue la cegua, no te sigue la llorona, no te sigue el cadejos, como lo asustaban a uno de chiquillo. Dice el Salmo 23: a mí me sigue el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Y si a mí me sigue lo bueno, eres parte de mi mismo cuerpo, yo quiero que lo bueno que me sigue a mí te siga a ti también. Y si a ti se te sigue lo bueno, que lo que te sigue siga a todos aquellos que puedan alcanzar también. Hace 2 semanas atrás, uno de los matrimonios más fieles de la iglesia, servidores fieles de la iglesia, amados servidores hace muchos años en la iglesia, estaban en el grupo de conexión que dirigen de la red familiar, con otro matrimonio, en la casa de otro matrimonio de la iglesia y con varias parejas. Cuando salieron, les habían robado el carro. 2 cosas vi de esto. Cuando me di cuenta y empecé a contactarles, andaba cualquier cantidad de gente de la red familiar por diferentes calles en todos los rincones de Cartago buscando el carro. Yo dije: wow, eso es unidad, eso es amor, eso es compañerismo, eso es comunión. Estás llorando, estoy contigo. Estás en un problema, lo vamos a sacar adelante juntos, lo vamos a resolver. Esa es la vida de fe que nos enseñó la iglesia del primer siglo. Por eso eran no solo creyentes que vivían en su cuadro solo para mí. Mientras yo esté bien, no me importan los demás. Mientras yo no llore, que lloren los demás. Y vi otra cosa. No sé si están aquí Ronald y Marta. Ahí están Ronita y Marta. Pónganseme de pie, Ronald y Marta. A ellos el diablo les robó el carro, pero tiene que devolverle 7 veces más la bendición de Dios, porque fue bendición de Dios para sus vidas. La otra cosa que vi, emocionalmente nos sentimos mal. Yo no voy a decir: wow, Ronald y Marta, jaja, todas las cosas nos ayudan para bien. ¡Qué alegría! El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le robaron el carro, jaja, no importa, gloria a Dios. No, hay lágrimas, hay dolor, hay quebranto, hay ansiedad, hay fluctuación de fe por momentos, porque somos humanos. No los he visto dejar de servirle a Dios un solo minuto. No los he visto dejar de honrar y glorificar el nombre del Señor un solo minuto. Me decían que Ronita le había dicho: si tengo que moverme en bus, me muevo en bus, pero no dejo de trabajar, no dejo de hacer mis cosas.
Y yo he estado orando y yo diciéndole: Dios, hónralos. Anoche estaba aquí atendiendo yo consejería, estoy terminando y los veo entrar porque tenía un evento, la red familiar, y los veo entrar con esa alegría y esa felicidad y esa disposición a servir. Oiga, cuando yo veo esas cosas, yo digo: ahí no hay creyentes, que a pesar de que a veces pueda haber debilidad emocional, ahí hay discípulos del Señor que se paran en la brecha, que se ponen firmes. Y hay todo un equipo de gente junto a ellos, sosteniéndoles las manos. Y yo he dicho: eso es el grupo de conexión de ellos en la red familiar, gente diciéndoles: aquí estamos para apoyarles. Y ya yo diciendo: Señor, pues que también aparezca un ángel que diga: tomen, aquí están las llaves de este carro, es de ustedes. Ya les vi en la cara. Gracias, Ronald y Marta, qué bendición de verdad. Y yo he dicho: Señor, eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque esa comunión que tuvieron la iglesia del primer siglo con sus autoridades genera paternidad. Y en la paternidad que ministerialmente queremos darte siempre, genera educación, formación, corrige, exhorta, enseña en el Señor, para que nosotros podamos crecer como discípulos. Si algo nosotros debemos de hacer en nuestra vida es crecer como discípulos del Señor. No te limites a ser solo un creyente, vuélvete un discípulo y yo te aseguro que vas a recibir cosas más grandes de Dios. Siempre he dicho esta verdad. Digo esto con mucho cuidado, pero lo digo. Hay gente en su vida, y es parte de la formación que deben de tener, que andan buscando consejería por todo lado, por todo lado. Si me gusta lo que me dijeron, si no me gusta lo que me dijeron, entonces voy a donde la otra persona. Si no me gusta lo que me dice la otra persona, voy donde el otro, porque parece que andan buscando lo que quieren escuchar, no lo que deben de escuchar. Pero siempre he dicho esto: estoy seguro que una persona que está muy ocupada, fuera de sus responsabilidades, fuera de toda su vocación, su trabajo y todo lo que hace lindo en la vida, amar, cuidar su familia, cuidar lo que Dios le ha dado, pero también servir a Dios, oiga, esa persona va a estar tan ocupada en las cosas de Dios que Dios se encargará siempre de las suyas y no necesita andar buscando que le digan, porque siempre en la conexión que tiene con Dios hay respuesta divina para saber por dónde ir en victoria, firme y viendo las respuestas de Dios continuamente. La cruz. ¿Cómo es la cruz? No tengo aquí ahorita una cruz, por ahí andaba una, pero ¿cómo es la cruz? La cruz es, ¿cómo es la cruz? Si lo definimos en palabras, la cruz es horizontal y es vertical. ¿Por qué la cruz es vertical? Porque la cruz de Cristo nos hace ver a Dios. La cruz nos recuerda al Dios que nos amó para perdonarnos en ese madero. Pero la cruz también es, ¿cómo es también la cruz? Horizontal, es decir, dirigida a nuestros semejantes, dirigida a los demás, dirigida a qué puedo hacer yo por las demás personas, dirigida a cómo yo puedo ser un canal de bendición. Esta frase trilladísima, pero que la recuerdo siempre. Se acerca aquel muchacho al expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y le dijo: señor presidente, con mucho respeto, ahora que usted es la máxima autoridad de este país, yo quiero preguntarle, la frase de muchos y lo que muchos esperan, yo quiero preguntarle, ¿qué va a hacer ahora mi país por mí? Se volvió John F. Kennedy y le dijo: ya no preguntes más, ¿qué va a hacer tu país por ti? Pregúntate, ¿qué vas a hacer tú por tu país? A veces vivimos nuestra vida pensando qué van a hacer los demás por nosotros. Jesús dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás, y aún más allá, dar su vida en rescate por los demás. Iglesia, no nos preguntemos qué va a hacer la iglesia por mí, qué van a hacer los demás por mí. Preguntémonos qué voy a hacer yo por los demás, qué voy a hacer yo para ser un agente de cambio en este mundo, qué voy a hacer yo para tener un propósito grande de Dios en esta vida que ayude a la transformación de muchas personas.
Estábamos hoy en un matrimonio y de una pareja muy linda de acá de la iglesia, líderes de Space, y hoy fue su matrimonio y fue un tiempo muy lindo. Estábamos mi esposa y yo sentados a la mesa con un grupo de personas ahí y empezamos a desarrollar conversación. Estaba una miembro de la iglesia que dijo algo y recordé eso. Le contaba a mi esposa y le decía: ¿sabe cuándo yo conocí al Paz? Yo lo conocí porque hace muchos años, yo le aclaré, en la primera juventud. Dice, hace muchos años, yo no tenía propósito y quería matarme, quería acabar con mi vida, dijo ella. Y escuché al pastor, yo no era pastor en ese tiempo, dice, escuché al pastor por la radio. Y cuando lo escuché ahí en la radio, en aquellos años en Senda de Vida, 89.5 FM, dice, y lo escuché, yo lo llamé por la palabra que él dio. Yo me iba a matar, quería acabar con mi vida. Había un espíritu de muerte que ya me tenía literalmente controlada para terminar todo. Pero en ese momento lo escuché y lo llamé. Y él no me dio la espalda. Él me dio una palabra, él oró conmigo. Él me ministró por teléfono. Y yo nunca me olvidé de ese nombre y nunca me olvidé de esa voz. Dijo, pero a partir de ahí Dios cambió mi vida. Y yo la escuchaba ahora internamente, yo decía, Dios, un alma que no se fue a condenación eterna, ya valió la existencia por la que tú me trajiste a este mundo. Y yo decía, Dios, qué maravilloso eso, cuando nosotros podemos hacer algo. Ya dice, a la vuelta de muchos años o a la vuelta de los años, por ahí me di cuenta de una iglesia que el pastor se llamaba Henry Zúñiga. Escuchó la voz y yo digo, yo sé quién es él. Y empezó a congregarse y es miembro fiel de la iglesia ella. Yo decía, qué lindo, qué maravilloso cuando puedes ver una vida transformada y poder decir, yo fui un instrumento de Dios. La gloria no es mía, la gloria es solo de Él. Pero como vaso de barro fui instrumento. No he terminado este tema y hay tanta riqueza. Pero hoy sí quiero terminar recordando esto. Se me viene a mi corazón algo. Una vez estaban construyendo un lugar, X edificio, una infraestructura impresionante. Iba un hombre, un transeúnte ahí por la calle y ve aquella magna edificación que están erigiendo, que están ahí levantando y dice, wow, ¿qué están haciendo acá? Ve un trabajador y se le acerca y le dice, caballero, una pregunta, diga, ¿qué es esto tan impresionante que están construyendo aquí? Usted me viene a hacer perder el tiempo con esas preguntas. Vea el sol como está, vea mi rostro como está. Aquí estoy quemándome, aquí estoy trabajando como un esclavo, aquí estoy porque de ahí ni modo, hay que hacerlo. Mientras mire qué lindo, ahí aquel rótulo, ingeniero fulano de tal, mire aquel arquitecto fulano de tal, mire aquel con toda esa lista de nombres, manada de vagabundos que solo vienen a poner una firma y uno es el que se mata aquí. Y ya, eso es lo que le digo. El hombre dijo, no importa, se fue. Aquel le respondió así, vio a otro hombre y le dice, caballero, qué lindo lo que están haciendo acá, que están construyendo. Y dijo, estamos aquí levantando esta magna obra. Mire, le voy a decir algo. En esta vida tan complicada y tan difícil, en algo hay que trabajar. Y yo aquí trabajo porque tengo a mi esposa, mis hijos, tengo mi familia y hay que llevar comidita a la casa. Algo hay que hacer en la vida y por lo menos tengo este trabajito levantando acá esto. A mí no me importa que sea esto, lo único que me importa es trabajar y que me den mi platita para poder comprar mis alimentos y sostener a mi familia. No le respondió tampoco. El hombre inquieto
vio a un tercer hombre y se le acercó y le dijo: caballero, ¿qué obra de infraestructura más impresionante están levantando? ¿Qué es esto? Ah, mi amigo, qué gusto poder responderte. Te voy a decir, aquí estamos construyendo el hospital más grande de esta ciudad. Aquí estamos construyendo esta obra en la que de seguro vendrán tantas personas en agonía, tantas personas accidentadas, tantas personas con tantos males. Mire, yo veo cada día en mis pensamientos cómo a este lugar entran ambulancias, cómo a este lugar entran doctores, enfermeras, especialistas en salud que van a trabajar por rescatar aquellas vidas, por salvar aquellas vidas, y saber de que yo estoy siendo parte de esta historia va a alegrarme por siempre, de que cuando vea tantas personas que salgan de este lugar totalmente sanas, podré decir: yo fui parte de esa historia, de ese lugar bendito donde la vida de muchos volvió a ser vida. Y eso a mí me llena y eso a mí me satisface. Cuando yo pienso en esta historia, digo: el propósito, mientras te vas poniendo de pie, el propósito de nuestra existencia tiene que estar centrado en dar lo mejor de nosotros por las demás personas, en sembrar lo mejor de nosotros por rescatar a muchos y trasladarlos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Vuélvete como ese hombre, que puedas entender que el amor de Dios fue depositado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Vuélvete un agente de cambio. Aviva el propósito por el cual Dios te salvó, no para que te limites en ser una oveja engordándose espiritualmente y diciendo: Señor, dame. Iglesia, bendíganme, ministrenme, ámenme, sino que digas: aquí estoy, Dios, puesto en la brecha para amar, para bendecir, para trabajar por el cambio de tantas almas que necesitan venir al conocimiento de la verdad de Dios. Cierra este tiempo desafiando tu fe, retando tu fe, para decirle: Dios, quiero ser un discípulo, no quiero ser un creyente más emocional. No quiero tener, como decía Juan Carlos Alvarado, un encuentro emocional. Quiero adorarte, quiero servirte con todo. Cada día de tu vida sea un agente de bendición al corazón de otros, porque Dios te quiere usar. Permite estar en el calor de la hoguera de esta iglesia, creciendo, convirtiéndote en un discípulo, una discípula del Señor, desarrollando propósito para tu vida. Ten comunión con otros, bendice la vida de otros, sirve a otros, anima a otros, levanta a otros, y en la medida que siembres lo mejor, cosecharás sobreabundantemente lo que en amor has sembrado. Padre, yo bendigo a esta iglesia, a este pueblo amado. Yo bendigo a cada hijo y cada hija tuya que hoy está aquí. Bendigo a toda la familia de Iglesia Maná. Bendigo, Señor, la obra de tus manos en cada uno y en cada una. Dios, que el avivamiento como el de la iglesia del primer siglo, que trajo aquella primera conversión de 3,000 almas, Señor, pueda venir a nuestras vidas, porque hemos pensado más en el principio de dar que de recibir. En el nombre de Jesús.